y no preocuparse por nada. Por nada. Por nada. No es tanto cuestión de luchar por algo, sino de no preocuparse y ocuparse. Todo relacionado con vivir el momento, pero sobre todo no es tanto de luchar por algo, no es tanto de eso. No preocuparse. Momentos raros, momentos en los que llega un señor y te trae una empanada sin conocerla de nada, visto por el camino. Aproveché el agua hirviendo que salía de las duchas del albergue para volver a lavar a fondo las pocas cosas que llevaba dentro de la mochila, y la mochila también. Era un albergue privado, como la mayoría, en el que había que pagar dinero para quedarse, pero me dejaron dormir allí a cambio de ayudar en la cocina aquella tarde. Además de una cama, me agradecieron la ayuda dándome de cenar. Y hay un mueble en este lado de aquí donde te sirve que van estos cuenquitos. Se meten más y ya está. Creo que he encontrado las chinches. Ah, has cogido. El camino tiene sus puntos en los que no hay que seguir el camino, sino que hay que coger uno que poca gente conoce. La entrada a Burgos se puede hacer de tres maneras. Una es por el aeropuerto,
entras por toda la zona industrial y estás andando con todo el calor en verano durante pues una hora y pico hasta que llegas a, digamos, a la catedral de Burgos, al centro, a los albergues. Y hay un camino que va por el río que no está señalizado más que con unas marcas en el suelo, que es por donde vamos ahora. He llegado a Burgos y me he encontrado mucho más de lo que me esperaba. Estaba en la puerta esperando a ver si entraba y dudando. Y cuando me ha dicho que me daban alojamiento si les limpiaba una sala, todo muy bien. También bueno, aparte de barrer, les he fregado y se lo dejé casi perfecto, así que luego me lo agradecen pues dándome comida para mañana, desayuno, cena y todo, y hasta una libreta que me ha regalado para apuntar mi diario. Esto era mi diario. A ver, tu diario, sí, porque los papeles, sí, luego no sabes cómo ordenarlos. They say Buen Camino, and it's really good for my soul, yes, because it's good. Someone respect me because of I do this. Yes, yes. It's in there. No, say Camino because everybody is Buen Camino. Go on. It's it's something moving. Yeah, I go it. Okay. I do it. Many pilgrims say Utreya. Utreya, Suseya. This is Latin. I don't remember the significance. Más allá. Y más allá. Y más allá significa. Algo así. Many people now say Buen Camino, go on, vamos. Bueno, simplemente que me siento muy agradecido. Qué bien. Esa emoción, pero muy grande. No es poco eso. I feel so grateful. Grateful, yes. Grateful. That's it. Important. This is for today. Yeah, okay.
Bueno, primero decir que ahora ya puedo andar más o menos rápido por las ampollas, aunque me duelen durante un buen rato cuando comienzo a andar. Y las picaduras ya se están quitando, pican muy poquito. Que todos los peregrinos que pasen por los albergues en los que he estado de donativo, pues pueden dejar un poco más porque se han portado muy bien. Luego, si hay alguien que tenga mucho dinero y quiere hacer alguna obra, pues haga donaciones a algún albergue del camino, sea en los que he estado yo o otros que le parezca bien. Pues mi idea es abrir un albergue de donativo, una finca con huerta para que la gente coma cosas de la huerta, con gallinas que den huevos y todo. Y hay algo que me dice que no me equivoco. La sabiduría es volver al principio, al inicio, desaprender. Y ante esto, después de decir estas ideas, se me ocurre: ¿qué buscas, aprendiz de sabio, escondido detrás de pergaminos y libros de anticuario? ¿Qué buscas, peregrino? Si buscas a Dios, no solo está en las iglesias, busca en el camino. Naturaleza, gente, en ti. Es difícil, sí, decir la verdad, evitar mentir. Nos adentramos en la meseta. Poca gente le gusta la meseta, a mí me encanta. Nací aquí, mi pueblo es de aquí, mi vida está en la meseta. Entre Burgos y León ves el amanecer desde el punto más bajo y el atardecer lo mismo. El amanecer y el atardecer en la meseta son momentos especiales. Que hay menos fruta en la meseta. Permíteme estar loco. ¿En qué ponemos empeño? ¿Será el viento lo que volvió loco a Don Quijote? Si cuando digo que el universo provee, se me había olvidado llenar la botella de agua y estaba pensando que el siguiente pueblo está un poco lejos y que tenía mucha sed. Y me encuentro a los 3 minutos con una fuente. Y pensando en que iba a pasar mucho calor con la prenda que suelo llevar, hoy segundo día voy solo con la camiseta y ya me estaba empezando a quemar el brazo. Y aquí Ulrika, una señora alemana, me ha ofrecido crema para el sol. No, porque voy a caminar. Ya. 50 céntimos más en medio del camino.
Camino como si nada pasara, como si nada me importase. Camino bajo llana luz de la meseta tardía. Ay, madre. Camino como si nada pasara, como si nada me importase. Bajo la llana luz de esta meseta tardía. Tarde. Tarde solo si es cobarde. Ciego en alardes. Mi corazón arde. Es tiempo de amarte, corazón. Ciegos de razón se creen los genios. Yo no vivo del convenio ni del cuento, sí del gremio. Por eso, desde pequeño aprendí a hacer las cosas así, y no es fácil, dime que sí. Si me dices que no puedo, te equivocas. Nadie lanza azufre, fósforo con fuego en esta boca. Bazocas. ¿Cómo prestarte una ramita de mi olivo si sigo vivo? Y tú no. Tú mueres por dentro. Mi corazón sigue latiendo y voy notando en mis adentros los lamentos. Ciego de sed, veo un lametón hacia el mojado suelo. Todavía siento. Crece el césped gris, verde tarde de verano, primavera. Duelos en tierras del Cid, peregrino, cámara en mano. Aunque a ti la duda te duela. Dolor de espalda, pies agrietados, pero no dolor de muelas. ¿Quién quiere que el párroco de la iglesia le absuelva? Las noticias malas se devuelvan, vuelvan. Y ahí queda eso. Estoy feliz. Acabo de hablar con uno que va en bici y ese detalle de que se interese por tu camino, que te intereses tú por el suyo. Al final ayer llegué a las 9 y pico al albergue, pude dormir, impresionante. Buenos días. Hoy con chanclas, parecido que me siento cuando hay buenos hospitaleros, que es la mayoría de las veces. Estoy pensando que se me ha olvidado dejarle el tomate frito que me sobró de ayer a la hospitalera de Villalcázar de Sirga y cúrcuma, que le iba a dejar pues la mitad y me acabo de acordar ahora que se me ha olvidado. Qué pena, porque aunque no pueda pagar con dinero en los albergues de donativo o de no donativo en los que pido quedarme, pues sí me gusta ofrecer algo a cambio. Estoy muy tranquilo por esta mañana. No sé si el hecho de estar cerca de León, estar como a 100 kilómetros, quedan 4 etapas. Y nada, llegando ya a Carrión de los Condes. Al salir del albergue le dije a la hospitalera que era una buena hospitalera, que gracias por todo.
porque tuve muy buena acogida ayer por la noche. Llegué sobre las 9 y pico, muy cansado, quemado, los ojos rojos y bueno, pues estaba lleno el albergue, pero me hizo un hueco en el pasillo y luego me ofreció un poco de pasta que le había sobrado. Bueno, yo agradecidísimo, cada mini cosa que te dan o que te ofrecen es como algo, se magnifica. Y ahora al salir le dije que era una buena hospitalera, le agradecí pues en principio lo poco que hizo por mí, pero para mí fue muchísimo. Y me dijo, es lo que hay que hacer. Y nunca perdí la fe en mi camino. Fe en Dios, no sé, fe en la gente, fe en la naturaleza, fe en que el universo te provee, llámalo como quieras. La verdad que hoy sería un buen día o mañana para dormir a la Belle Étoile, pero tengo que conseguir comida. Tengo unas almendras y una sopa, nada más, y 4 rodajas de salchichón. Entonces tengo que conseguir comida. Hasta León quedarán 3-4 días dándole caña. Vamos a buscar el albergue de Santa Marta. Espíritu Santo, Santa María. Santa María. Santa María o Santa Marta. Igual es ese. Yo soy Javi, soy de España, de León, y en este quinto camino pues lo hago para continuar aprendiendo de las personas y de mí mismo, y este año decidí salir sin nada, viendo a ver cómo el universo te provee de lo que necesites. Hi, my name is Robert. Muchas veces en lo cotidiano nos olvidamos de dar gracias por cosas tan sencillas como es caminar, poder ver, poder amar. Y esto es un aprendizaje del camino y esto es lo que canta esta canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado marcha de mis pies cansados. Hoy nos abrume y una vez sin barcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto. There's a TV series in America called Nashville. I can see it written on their face. In the smiling never said before. Boys of ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, ¿tú?
Ángel. ¿De León Capital dices? ¿De León Ciudad? Me cago en la puta leche. Joder, ya lo... Buah, esto no me dio la cabeza nada más. Gracias. ¿Me ha dicho? Ángel. Javi. Javi. Si queréis un recuerdo de Cuenca, lo meto en la cabeza. El de Cuenca. Típico Spanish. Típico. Oh, it's so fake. Típico Spanish. Cuenca. Cuenca. Ahora mismo flipando. Cuenca. Benidorm, Albacete. Benidorm, Benitres, Benicuatro. ¿Ves? Tienes todos los accesorios. Para poner, sí que lo tienes en el camino. Meterlo en la cabeza, el cuerpo. ¿A tus pueblos? Sí. Te ves YouTube. Hombre, igual me dejas mandar un correo. Sí. Ahora mismo. También queremos deciros que cuando vosotros mañana salgáis de este albergue, nosotras comenzamos nuestro momento más importante de oración. Es el modo de acompañaros en vuestro camino. Es bueno hacer el camino para recordar quién eres. En la vida diaria, tú tienes tu trabajo o no, tus estudios, tu casa, tus hábitos, y te conformas una imagen, una percepción de ti mismo, de la que muchas veces hay que escapar para saber quién eres en lo más esencial. Esto es difícil de explicar, porque queda muy bonito decir conocerse en lo esencial como ser humano, pero si se medita un poquito sobre eso, se logra comprender. El camino se hace por los motivos y de la forma que te dé la gana. Nadie tiene que decirte cuál es el camino que debes recorrer y cómo recorrerlo. Pero hombre, ya que tienes la oportunidad de hacer el camino, pues conviértelo en algo especial. Bien sea religioso, espiritual, vivencial, deportivo, como te dé la gana. No importa tanto el motivo por el que empieces el camino. Por ejemplo, estoy buscando a Dios, o lo hago por una promesa, o lo hago porque lo que sea. El camino ya se va a encargar de que aprendas y estés en las cosas que tienes en la cabeza durante esas últimas semanas o en esa época de tu vida, o esas cosas que estás pensando en los últimos años. Eso es lo que se va a reflejar en tu camino, no tanto el motivo por el que empieces. Es el paso tras otro paso, tras otra parada. En mi caso, la idea que tengo en estos últimos años y esta última temporada es que cuando tú pides algo al universo, yo lo llamo universo, no lo llamo Dios, no lo llamo... Pides porque lo necesitas, lo pides de corazón, pues me he encontrado que siempre o casi siempre eso que he pedido lo tengo o a las horas
o al día siguiente o a los pocos días. Pero cosas que no... que sería demasiado raro que fuesen por casualidad. Lo llaman causalidad. Entonces tenía esa idea en la cabeza y como el Camino de Santiago lo suelo hacer, pues lo he hecho 4 veces, más otro tramo en bici, bueno, 4 veces y siempre lo tengo en la cabeza. Entonces digo, si el universo provee, voy a hacer el Camino de Santiago sin nada. Y esa es la razón por la que estoy aquí, pasando Calzadilla de la Cueza y llegando a otro pueblo, que no sé ni cuál es, creo que Terradillos. Tormenta por León a las 6 de la tarde. La Sagún tiene 13 kilómetros. Sí. Ni más ni menos. Y Casagún tiene 14 veces. Sí. Porque hay en Moratinos. Y Casagún está Terradillos, Terradillos. Moratinos y San Nicolás. Entonces hay verdes. ¿Ves a Carrión? Pues son parecidos, una pila. Solo Sí, que en sí. Sagún hay tren, en Carrión no. Claro. Sí, yo soy de León. Como somos del terreno lo conocemos. ¿Sí? Claro. Solo que Sagún es de la provincia de León. Sí. Y Carrión es de Y Palencia. Carrión de Palencia. Y yo también soy de Palencia. Muy bien. ¿Era un documental? Sí. Vale, me voy a hacer. ¿Qué haces? Acercarte. ¿Pero estás grabando? Sí. Ah, joder, vale. Da igual, no actúes. Vale, pues. Lo voy a dejar así en el documental, ¿eh? Vale, me he puesto Totalmente espontáneo. ¿Eso lo vas a subir a alguna parte? ¿A YouTube? Hostia. Me da una vergüenza de la hostia. Y además algo me dice que me van a decir que no. Cofradía de los Hermanillos, Bercianos del Real Camino.
Son las 2, desde las 6 sin comer nada y andando todo el rato hasta León, y me acabo de encontrar con una de las pocas zarzamoras que tienen moras. No son muy grandes, pero perfecto para ahora. Quedan 17 kilómetros hasta León y son las 2. Una pedazo de ampolla en la planta izquierda de la leche. El pie derecho ahora perfecto. Las mejores ciruelas llegando a León. Grandes, gordas, riquísimas, pero joder, muy pocas. En total en todo el árbol 12. En este punto la entrada a León se divide en dos. Antiguamente iba por la derecha y bajaba un poco por los pinos, y ahora va por este puente. Y justo aquí, que me quería parar desde hace días a decir simplemente esto, me he encontrado unos calcetines. Los cojo por si acaso, porque los míos los tengo rotos y me pueden hacer falta. Paso por León, duermo en un piso que me ha dejado una amiga para cuando vuelva el camino, pero hoy duermo allí y claro, allí no tengo nada, tengo todo en un desván. Allí creo que tengo alguna caja con algo de café y tés y nada más, y la bici, no tengo nada más. Me preguntaron ayer que si la entrada a León era fea. Yo les dije, no, no es fea. Bueno, un poco, como cualquier entrada a una ciudad, hasta la de Santiago Compostela. A mí la entrada me parece que con todas las carreteras, la de Logroño no es del todo fea. Entras justo cruzando un puente y ya estás casi en los albergues. Pero la de Pamplona, la de Burgos es horrorosa, a no ser que entres por el río. Y como ya estamos en una ciudad grande, a buscar monedas por el suelo. Aunque la verdad es que donde me encontré 50 céntimos, una moneda, no fue en ninguna ciudad, fue en medio del camino. Pero bueno, aquí tenemos más posibilidades de ir encontrando dinero para el viaje de vuelta, que estoy a menos 35 euros tengo ahora mismo. Fíjate que se me ocurrió encontrar cazuelas usadas, porque hay muchos albergues en donde no hay cazuelas, pero sí hay cocina. Y justo me acabo de encontrar un montón de ollas. Vamos para verlo. Pues creo que me hará falta. Si no, pues la tiro. Y una hora después, una hora y pico, llegamos a casa. Bueno, casa. Al piso. Cuando salí, como llegaba tarde al tren, escondí una cosa que me dejé en el pantalón aquí, a ver si sigue. Bueno, pues sí, lo hubiese utilizado en el camino. Es el martillo de 7 puntas de medicina china. Así que bueno, lo dejaba ahí y luego lo cojo.